unidad. La reforma constitucional a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Ok. Muy bien, compañeros. Vamos a continuar entonces. Dice Bob Marley en una de sus canciones. Stand up. Levántate. En pie. Defiende tus derechos. Levántate. En pie. No dejes de luchar. Bob Marley. ¿Listos, compañeros? Muy bien. Vamos a continuar. Hay reformas que han sido trascendentales para la historia constitucional de México. Yo creo que uno de los primeros acontecimientos importantes en el tema normativo lo tenemos con la independencia de México. Es un primer antecedente importante. 1821. Primera referencia. Después tenemos un cambio significativo cuando se crean las leyes de reforma. Por ahí, década de los 50 del siglo XIX. Después tenemos un cambio significativo con la Constitución de 1917 y el otro de los cambios trascendentales es la reforma a la Constitución en el año 2011. La reforma en materia de derechos humanos. En 1917, cuando se redacta el artículo primero, se establece el tema de la existencia de garantías individuales. Estas garantías eran normas y eran disposiciones de tutela, pero que se encontraban otorgadas por la Constitución. Ese era el punto. Se otorgaba. Muy bien. Ok. La reforma trae un cambio significativo a la tutela de los derechos humanos. Decimos lo siguiente. El proceso fue el siguiente para su creación. Se publicó el 10 de junio del 2011 y tuvo una entrada en vigor el 11 de junio del año 2011. Nueva forma de interpretar y aplicar los derechos humanos para todas las autoridades. Escuchen bien otra vez la palabra. Todas. Porque antes había una limitante. Antes, el artículo primero se estableció que el tema de la protección de las garantías iba a ser por conducto de el Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, etcétera, etcétera. Ellos eran los que iban a velar por las garantías. ¿Qué significa esto? Que si yo a un juez civil le hacía mención de que me habían vulnerado mis garantías, ese juez civil me hubiera dicho, con la pena, yo no soy el juez competente. Si tienes un tema que reclamar, hazlo en amparo ante los tribunales de la Federación. No lo hagas conmigo. ¿Se entiende, compañeros? No admitían a trámite esa vulneración a esa garantía. Bueno, entonces lo podíamos defender a través del amparo. ¿Se entiende, compañeros?
Ok, vámonos al artículo 133 de nuestra Constitución, por favor. Artículo 133. ¿Qué nos dice? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Este 133 siempre ha estado, pero la Corte restringió el tema de la facultad que tenían estos órganos jurisdiccionales locales. ¿Se entiende? Ya con la reforma al artículo primero, ahora decimos que son todas las autoridades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi estimado Enrique Domingo, yo le podría reclamar a un juez de paz un tema de violación de derechos humanos. A un juez, sí. Ok. A un simple juez calificador yo le podría plantear un tema de derechos humanos. ¿Vale? Sí. A una autoridad administrativa, mi estimado Eric, ¿le podría plantear un tema de derechos humanos? Sí, también. Ok, decimos todas las autoridades. Todas. Muy bien. Ok. Para la protección y la tutela de los derechos humanos. Bien. ¿Cómo defendemos los derechos humanos? Bien. Los derechos humanos lo vamos a proteger desde el ámbito normativo con la aplicación de la ley. ¿Sale? La norma. A este ejercicio se le llama control de legalidad. Muy bien. Los derechos humanos los voy a hacer efectivos desde la aplicación de la Constitución. A este principio le llamamos control de constitucionalidad. ¿Ok? Dentro del control de constitucionalidad hay dos tipos de control. El control concentrado y el control difuso. ¿Quién tiene el control concentrado? Solamente el Poder Judicial de la Federación. ¿Quién tiene el control difuso? Todas las demás autoridades. Todas las demás. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer un ejercicio de control de constitucionalidad difuso. Artículo 4 de la Constitución. Me dice lo siguiente. Atentos. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Qué pasaría si hubiera una disposición normativa en una entidad federativa que señalara que hay una distinción entre hombre y mujer? Y yo le dijera al juez que aplica la norma de esa entidad que ejerciera un control difuso porque el hombre y la mujer son iguales y ejerciera ejercicio de control de constitucionalidad. ¿Qué tipo de control le voy a pedir a ese juez de lo familiar? Difuso, concentrado. ¿Concentrado? Concentrado. ¿Seguros? ¿Quiénes tienen el control concentrado? No, sería difuso. Difuso. El control concentrado solamente lo tienen el Poder Judicial de la Federación. Y si yo le digo que yo le voy a exigir a ese juez en materia familiar
que aplique el artículo 4 de la Constitución, ¿qué control estoy solicitando? Un control difuso. ¿Sale? Para todas las autoridades deben de garantizar la protección de los derechos humanos. Y si hablamos de la tutela de los derechos humanos desde los tratados internacionales, vamos a hacer referencia a un control que se llama de convencionalidad. Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a aplicar? La norma que sea más favorable. Olvídense de jerarquías. Para el derecho humano aplicamos la norma que más favorezca. ¿Sale? Tenemos una situación, un caso hipotético. Tenemos un pequeño que se llama Marcos. Se están vulnerando sus derechos humanos. En una situación familiar que se llevan en tribunales, podríamos ejercer un control de legalidad en la aplicación de las normas referentes a los derechos del niño en nuestro país, a un ejercicio de constitucionalidad en el tema de los derechos que garantiza la Constitución para el pequeño, o en un ejercicio de convencionalidad desde la aplicación de los tratados internacionales. ¿Vale? Supongamos que en esta perspectiva sus derechos humanos se encuentran mayormente protegidos por los tratados internacionales. ¿Qué norma vamos a aplicar, compañeros? ¿Qué norma? ¿Qué norma? ¿La difusa? ¿Pero qué norma? ¿De qué ejercicio vamos a hacer? ¿Legalidad, constitucionalidad o convencionalidad? Convencionalidad, profesor. Convencionalidad. Recuerden, pongan atención a esto. La norma que más favorezca, la que proteja más ampliamente los derechos humanos. Rompan en el tema de derechos humanos, rompan el esquema mental de la pirámide normativa. No lo piensen así, compañeros, porque si ustedes siguen pensando en jerarquías, no vamos a entender de todo la complejidad de los derechos humanos. Aquí no hablamos de esta jerarquía, ¿eh? Aquí hablamos de un bloque. Este bloque doctrinalmente lo llamamos bloque de constitucionalidad. En este bloque tenemos a la Constitución, tenemos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos a leyes federales, tenemos a leyes locales, tenemos reglamentos, tenemos inclusive contratos, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué norma voy a aplicar? La que más favorezca. Pongamos un caso. En la empresa Patito SADCB se establece que la jornada laboral será de 6 horas. ¿Vamos bien? Contrato colectivo de trabajo de la empresa Patito SADCB. La Ley Federal del Trabajo establece la jornada de 8 horas. La Constitución en su artículo 123, apartado A, también reconoce la jornada de 8 horas. Los tratados internacionales de la OIT también nos hablan de 8 horas. ¿Qué norma voy a aplicar aquí, compañeros? ¿Qué norma favorece más los derechos humanos de esta segunda generación? ¿Cuál? Los difusos, Las leyes federales, perdón,
No. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es la disposición que dice que en la empresa Patito SRSB la jornada laboral será de 6 horas? ¿Cuál es? La Ley Federal del Trabajo, pero No, sí establece no, que no la. Ninguna de ¿Contrato esas colectivo? estableció en el contrato El colectivo. Es la contrato segunda colectivo. generación. Contrato El colectivo de contrato trabajo. colectivo. Entonces, ¿cuál es la norma que más favorece los derechos humanos en este caso en particular? El contrato La colectivo. interna de la empresa. Ok, el contrato colectivo, exactamente, compañeros. Pero el contrato colectivo no es una norma, es un acuerdo en el cual se están pactando las condiciones de trabajo, ¿no? Pero es una norma individualizada. Y Ok, sí, recordemos, cierto. aplicamos lo que más beneficie. ¿Se entiende? Rompan el esquema de jerarquías, porque si ustedes me siguen haciendo una estructura mental en tema de jerarquías, no entenderemos el tema de cómo protegemos los derechos humanos. Yo voy a tomar la norma que más favorezca los derechos humanos. Lo que más me favorezca, voy a pedir a la autoridad que lo aplique. A este principio de la norma que más favorezca, lo conocemos como principio pro Recibo. persona. ¿Sale? La aplicación de la norma que sea más favorable a los derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Los diputados aprobaron la reforma en materia de derechos humanos. Y no crean que fue porque a nuestros flamantes diputados de pronto se les ocurrió. La realidad es de que México venía de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual lo había condenado en un caso llamado Rosendo Radilla Pacheco contra México. Muy bien. México en este caso fue condenado. ¿Y qué pasó, compañeros? Entre las condenas también se condena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte conoce el caso y plantea cuál es el alcance de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si esas resoluciones implicaban o tenían alguna injerencia con su actividad de garante del Estado de Derecho. La Corte lo entendió. Este proyecto también pasó a los diputados y senadores para hacer una reforma a la Constitución, lo cual llegó para el año 2011. Los diputados conocen de la cuestión y plantean lo siguiente: los derechos humanos se interpretarán de conformidad ¿con qué? Con la Constitución y los tratados internacionales. Pero sometía un tema. ¿Cuál era el tema? ¿Qué va a prevalecer? De acuerdo a ese último punto que vemos. Si existe contradicción, ¿qué preferiremos? ¿La Constitución o los tratados? Los tratados. No, ¿qué dice el texto? La Constitución. Dice, vean, normas de Dice en derechos conformidad humanos con la Constitución. La Constitución. y los tratados internacionales. Es la ¿Pero bajo Constitución. qué principio? Bajo el principio de la no contradicción constitucional. Es Entonces, decir, se si hay debe respetar contradicción, la Constitución. ¿qué va a prevalecer? La La Constitución. Constitución. O sea, como que te doy permiso, pero a su vez te cierro la puerta, ¿no? ¿Se entiende? Como que del todo, pues no soy muy claro en ese sentido, ¿no? Muy bien. Ok, entonces estos son puntos que deben ser tomados en consideración. El principio de no contradicción constitucional. Muy bien, permítame.
Muy bien. Perdón, ¿eh? Muy bien. Entonces, compañeros, lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Por principio de cuentas, dicen los diputados, bueno, los derechos humanos se van a garantizar dentro del ámbito de la Constitución, pero también dentro del ámbito de los tratados internacionales. Si existiera alguna contradicción, vamos a prevalecer lo que dice la Constitución. ¿Sale? Muy bien. Así pasó el proyecto por los diputados. ¿Vamos bien? Ok. Cuauhtémoc, te escuchamos, por favor. Gracias. Maestro, ahí el detalle es lo que nos han estado enseñando de que nadie está sobre la Constitución, por arriba de la Constitución. ¿Es en esa circunstancia que se toma esa decisión? Al principio sí. Al principio tiene mucha razón la supremacía de la Constitución. ¿Vale? Ok. Pero ahorita vamos a ver qué decisión tomó el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Este es el primer punto. ¿Qué tiene una supremacía? La Constitución. ¿Se entiende, Ok. compañeros? Ok, vámonos al siguiente punto. Atentos, mis estimados amigos. Ahí va. La reforma constitucional va a pasar, después de haber sido aprobada por los diputados, al Senado. Pero en ese inter hubo una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Señala, te quieres ver muy garantista, México, pero a su vez restrictivo. Como que abres la puerta, pero como que la cierras todavía. Entonces le dice el Alto Comisionado, es insustentable con los derechos humanos tener ese principio de no contradicción constitucional. ¿Vale? Eso es lo que yo te recomiendo, porque tu amigo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, hoy te hago esta recomendación. La Cámara de Senadores recibe esa recomendación y, ¿qué creen? Hacen caso. Crean el artículo primero, desincorporando el principio de no interpretación constitucional. ¿Sí? Entonces, para los senadores, se estableció los derechos humanos en el mismo rango, tanto los que están en la Constitución como los que se encuentran dentro de los tratados internacionales. Así lo aprobó el Senado. ¿Vamos bien? El Senado ya no estableció el tema de supremacía constitucional, Cuauhtémoc. Ya no. El Senado dijo, hay una paridad. Por eso, hasta cierto punto, cuando se comentan de los derechos humanos, se dice que en la pirámide normativa, cuando se habla de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales se encuentran en dónde, compañeros. Se encuentran en el mismo rango. Que es la misma paridad, ¿no? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Así como se aprobó en el Senado, pasó para su aprobación ante las demás legislaturas locales y se quedó aprobada el 1 de junio del año 2011. Muy bien. Ok, perfecto. Este punto lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando lleguemos a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, para que vayan tomando sus notas. Muy bien. Ok. Cambios materiales importantes a la Constitución. Un nuevo paradigma constitucional. Título primero. De los derechos humanos y sus garantías. Cambiamos de garantías individuales a derechos humanos y garantías.
había una diferencia bastante. Las garantías individuales se encontraban otorgadas en la Constitución. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si esa garantía no está en la Constitución, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿La puedo hacer efectiva? Que no estaba reconocida. Y si no está reconocida, ¿qué implicaba? ¿La puedo ejercer? No, No, No. Solamente tenía yo como límite las garantías que se encontraran dentro de la Constitución. Constitución. Si esa garantía no estaba ahí, entonces no era objeto de tutela. Esa garantía tendría que encontrarse plasmada dentro de la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que hablar derechos inherentes, derechos inalienables, derechos universales, etcétera, etcétera. Nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos esa dignidad, tenemos esa titularidad de derechos. Estos derechos humanos no se otorgan. Son derechos que son reconocidos. La amplitud del derecho es mucho más grande. Reconocidos en la Constitución, reconocidos en los tratados internacionales. ¿Se entiende? Ok. Pregunta. ¿El derecho humano existe aunque no se encuentre escrito en estas disposiciones? ¿Existe, sí o no? Sí. Sí. Es decir, es implícito, ¿verdad? Ok. Y entonces, ¿cómo distinguimos al derecho humano que se encuentra implícito ya que está explícito en la norma? ¿Hay una distinción para este derecho? La respuesta es sí. Al derecho humano que se encuentra escrito, que se encuentra positivizado, lo vamos a conocer con un nombre. Derechos fundamentales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Y por qué lo plasmamos por escrito? Para asegurar su tutela, para asegurar su efectividad, para asegurar que no va a ser vulnerado. Entre comillas, tenemos esa esperanza. ¿Ok? Muy bien. Bien, compañeros. Ya distinguimos entonces el derecho humano del derecho fundamental. ¿Ok? Bien. ¿Y si es violado el derecho? ¿Si es vulnerado? ¿Si es afectado? ¿Si es restringido? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí hacemos uso de las autoridades. garantías. La garantía para hacer efectivo el derecho humano. La garantía para proteger mis derechos fundamentales. ¿Se entiende? Muy bien. Pongamos un caso en particular. A se encuentra muy campante caminando por la calle. De pronto, sin decir agua va, la policía llega, lo detiene y lo sube a su unidad, llevándoselo. ¿Sale? Lo privaron de su libertad, sin fundar ni motivar la causa bajo la cual se estaba realizando la detención.
Vámonos al artículo 14. Dice en su párrafo segundo, nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes establecidas. A, ¿se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento? ¿Sí o no? No, No. maestro. No. No. Lo mismo que nos dice nuestro compañero Enrique Domingo en relación a Rosendo Radilla Pacheco. Se privó de la libertad sin cumplir con las formalidades esenciales que establece la Constitución, que establecen los tratados. Primera pregunta, en este caso de A, ¿es un derecho humano fundamental el que lo vulneraron? En estricto sensu, de acuerdo a lo que estamos estableciendo, sería un derecho fundamental, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. ¿Qué va a hacer A para protegerse contra ese acto de autoridad? Va Claro. ¿cómo se Bueno. llama? A sus garantías, ¿no? Mencionaron el amparo. El Promoción de amparo es una garantía. El amparo es un mecanismo para hacer efectivos los derechos humanos. A fue privado de su libertad. A través del amparo va a buscar que sea puesto en libertad. Libertad. Y retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de que se cometiera su violación. ¿Se entiende? Mi estimada María Rosalía, la escucho, por favor. Que a menos si tuviera una orden de aprehensión, la persona, la A. Y aún así deberíamos seguir las formalidades esenciales del procedimiento, ¿verdad? Si tuviera una orden de aprehensión, pues bueno, vámonos a la audiencia inicial y verificar si de alguna manera pues se acredita, se vincula a proceso este sujeto, ¿verdad? Aún así tendríamos que seguir las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Vamos bien? Ok. Ok, muy bien. Mi estimada, levantó la mano, mi estimada Adriana, la escucho, por favor. Maestro, yo tengo entendido que cuando es una orden de aprehensión, al momento por ejemplo, en este caso A, se le hace, se le leen sus derechos, ¿no? Al momento de la detención. Sí, efectivamente, se leen sus derechos y se pone se va a poner inmediatamente a disposición de un juez de control para que se formó la imputación y se vincula a proceso. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Mi estimada Dani, te escuchamos, por favor. Por eso aún existe la contradicción en el artículo 14 constitucional con lo de la prisión preventiva. Creo que hay personas que ya han llegado a meter amparos, ¿no? Porque se violan sus derechos. Puede ser materia de un juicio de amparo el tema del artículo 14, sobre todo si no seguiste lo que dice el artículo 14, las formalidades esenciales del procedimiento, que es muchas veces en donde entra ese tema de argumentación constitucional. Ok, sí, porque yo conocí un caso de un abuso sexual en donde metieron un amparo porque se habían violado sus derechos. Y bueno, lo habían metido como prisión preventiva, pero al final se supone que se tiene que tener esa prueba, no se puede, o bueno, en esta persona no pudieron como que, al momento de levantar la denuncia no existía esa prueba que realmente ameritaba una prisión preventiva. Metieron un amparo y pudo salir en libertad. Muy bien, puede haber sido por el tema del artículo 14, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento. Muy bien. Ok, mi estimado Cuauhtémoc. Sí, es que, bueno, es un poco complicado en ocasiones, pero sí, o sea, una persona como policía, si no sabe ese tipo de actuar, que debe de llevar su respectiva orden de aprehensión, firmada por un juez y todo este rollo, aunque sea culpable, la persona que estás deteniendo va a salir libre, porque estás violando sus derechos humanos, y te puedo asegurar que no tardan más de 2 horas en sacarlo, así haya hecho lo que haya hecho.
Me Entonces, acuerdo. el policía debe de estar bien consciente de lo que va a hacer y digo, en la orden viene por qué motivo se le está requiriendo a esa persona. Entonces, se debe de actuar con mucha, pues vamos a decir, profesionalismo y saber que si es una persona de alto impacto a la que se va a detener, no puedes hacer algunas, pues vamos a llamarle, artimañas que luego se ocupan para Bueno, detenerlos, yo diría que no ¿no? solamente una persona de alto impacto, todas las personas tienen que tratarse con un principio de legalidad y con un principio de Claro. tutela de los derechos humanos, ¿no? Todas. Sí, todas, o sea, y eso lo sabe el policía de a pie, lo sabe el policía de tránsito, perdón, los policías que se dedican a hacer las detenciones o investigaciones, incluso una investigación mal hecha sin un fundamento, desde ahí lo pueden sacar a él sin problemas. Entonces sí es importante saber bien qué es lo que vas a hacer o cómo vas a proceder. Recuerden el caso Florence Cassés. Al final de cuentas, en el tema de Florence Cassés hubo violaciones al debido proceso. Se dice que la carpeta de investigación que se integró, bueno, en ese caso todavía averiguación previa y la sentencia que dictó el juez todavía, en ese momento acredita la responsabilidad de Florence Cassés en la comisión de un hecho que la ley califica como delito, específicamente el tipo penal de secuestro queda debidamente acreditado. ¿Por qué se pone en libertad a Florence Cassés desde la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia? Por violaciones al debido proceso. Aunque fue un asunto de naturaleza política, y si aplicáramos la ley a rajatabla, si aplicáramos el criterio de la Corte para todos los casos, muchas personas tendrían que entrar en libertad. ¿Por qué? Porque se violó el debido proceso. ¿Se entiende? El caso de Cassés fue una cuestión política, mediática, y por eso la tenemos en libertad. Pero hay muchas personas que se violaron sus derechos humanos, que no se cumplió con el debido proceso y siguen en prisión. Lamentablemente, creo que hizo ese comentario muy interesante, mi estimado Cuauhtémoc, en el sentido de que pues a veces hay personas de alto impacto que pueden acudir a los medios procesales para hacer efectivo, entre comillas, los derechos. ¿Se entiende, compañeros? Ya hay personas que a lo mejor no tienen los recursos, no tienen la posibilidad de acudir a estas garantías. O no lo saben, simplemente no están conscientes de lo que hace el policía a la hora de que en algunas ocasiones los amedrenta, ¿no? De decir, te vamos a llevar a la procuraduría o te vamos a llevar detenido y ellos no saben que pues no se los puede llevar un policía si no tienen una orden de aprehensión, si no tienen algún requerimiento judicial, y se espantan. Entonces, ¿por qué? Porque no lo saben, lo desconocen. Sí, se queda como en un tema de extorsión, en un tema de violación de derechos y bueno, lamentablemente, pues ahí va a quedar restringidos sus derechos y ¿quién lo va a defender? Pues ahí está esa es la pregunta, ¿no? Exacto, es ahí donde nosotros, pues como estudiantes ahora de todo esto que es los derechos humanos, cuando tengamos alguna persona que tengamos que defender en ese sentido, pues estar bien aplicados en el sentido de cómo fue la detención, cómo fue el proceso, si lo detuvieron a las 10:50 y la instancia más cercana no estaba a menos de 20 minutos y llegaron hora y media después. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver para poder ayudar a ese tipo de personas y pues hacer nuestra chamba, ¿no? O sea, como debe de ser. Sí, me acuerdo de una conferencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante el sexenio de Calderón que decía el Poder Ejecutivo, es de que realizamos muchas detenciones y los jueces la liberan. Y el Poder Judicial decía, es que ese es el problema. ¿Cómo haces tus detenciones? Tus detenciones las haces violando derechos humanos. Y ese es el punto, ese es el meollo del asunto. ¿Qué tiene que hacer un juez si violaste derechos humanos durante la detención? Libertad. Sí, es inmediata. La detención no fue legal. ¿Echaste a perder? Todo. Lo echaste a perder. Bueno, yo he conocido a algunas personas que se les dedican 2, 3 meses a andar atrás de una persona para la detención y a la hora de que la van a detener no están estas personas que le dedican el tiempo, la detienen otras personas y hacen mal las cosas y todo ese trabajo de 3 meses, de 2 meses,
se pierde. Se pierde porque pues ya, aunque lo hayas detenido, pues obviamente sabe uno que no llegando allá o sea, sí te lo reciben, lo ingresan y todo, pero a la hora de que empiezan a tomarle sus declaraciones y todo esto, pues simplemente Cuando lo van tú a sacar. realizas una detención fuera de un procedimiento, lo primero que va a hacer bueno, si digamos, si es caso urgente o es flagrancia, lo primero que va a hacer el juez de control en una audiencia es control legal de la detención. Tu detención se encuentra pegada a la Constitución, tu detención se encuentra pegada a los derechos humanos o no. Si no es así, correcto. libertad. Sí, así, con la mano en la cintura. Exactamente. Y incluso yo he visto algunas personas que, pues delincuentes que ya también ya se saben todo este rollo, pues incluso hasta les dicen, no, adiós, nos vemos Bueno, en la próxima. todavía no delincuentes. Recuerde, vocabulario serían imputados o indiciados, Ah, ¿vale? perdón, sí es cierto. ¿Sale? Es Muy cierto, bien. imputados. Muy bien. Sí. Jesús Márquez, te escuchamos, por favor. Sí, profe, era nada más para pues, comentar eso, pues, de las malas detenciones, pues, que son, por lo general, cuando dejan libres son por cuestiones administrativas del proceso mal hechas. Pero ya usted ya lo aclaró. Más ya que lo administrativas, es por violación a estos principios, a estos derechos humanos. comentó. Por eso hay que ser muy puntuales con esto que estamos haciendo, ¿eh? Muy bien. Ok, Muy bien. recuerden, la Constitución decía antes de la reforma las garantías que otorga, ¿sale? Como ya mencionamos, otorga significa que solamente tienes estas garantías que están aquí en la Constitución. Fuera de la Constitución no hay garantías. ¿Se entiende, compañeros? Fuera no hay. Mientras que el artículo primero amplía. Gozarán de los derechos humanos que se encuentran ¿qué? Reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sale? Si las garantías eran así, los derechos humanos son así. ¿Sale? La tutela, el espectro de protección es mucho más amplio. ¿Se dan cuenta, compañeros? Te reconozco derechos. Mucho más amplio. Te otorgo derechos. Te limito. Muy bien. Te otorgo, te reconozco. Bien. En este sentido, seguimos. Cambios procesales a la Constitución. Todos los operadores jurídicos ejercerán un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Reitero, todos los operadores, todos. Aplico la ley. Aplico la Constitución. Aplico los tratados internacionales. Aplicar la ley significa ejercicio de legalidad. Aplicar la Constitución significa Constitucionalidad. constitucionalidad. Aplicar los tratados internacionales significa Convencionalidad. convencionalidad. ¿Sí? ¿Qué deben saber ustedes como operadores jurídicos? Todo esto. Es más, voy a irme hasta un policía. El policía tiene que ejercer la ley. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, Cuando ejerce la realiza ley. una detención, la va a hacer apegada a la ley, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También tendrá como límite ¿qué? La Constitución. De hecho, tienen todo un marco normativo que va desde la Constitución hasta reglamentos, leyes secundarias. Tiene una normatividad atrás de él que tiene que obedecer, ¿no, maestro? Exactamente. Como dice usted, leyes, reglamentos, circulares, acuerdos, constitución, tratados internacionales. Todo, todo. Obligación de las autoridades de aplicar estos derechos. Y como mencionamos, compañeros, vean este punto. Ahí va. Para aplicar todo esto, promover, respetar, garantizar, proteger, van a hacer uso de estas dos formas de aplicar los derechos humanos. Interpretación conforme y principio pro persona. Interpretación conforme. Vamos a ver un juez familiar. Un juez va a aplicar el tema de una pensión alimenticia para un menor de edad. Bueno, va a verificar que la norma en materia de alimentos esté acorde con lo que establece la Constitución, pero también va a verificar que esté acorde con lo que establece ¿qué? Los tratados internacionales. internacionales. El propio juez de oficio, ¿eh? Y si el juez de oficio se percata que desde los tratados internacionales hay una protección más amplia, ¿qué va a hacer ese juez? Lo va a Poner tratar a los de... tratados internacionales por encima de la Constitución. Exactamente. Va a aplicar la norma más amplia, la norma que más tutele los derechos humanos. A este ejercicio se le llama interpretación conforme. Reviso la ley a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. Y de todo ese estudio, ¿qué voy a hacer, compañeros? Aplicar la norma que más favorezca. ¿Cómo se le llama a ese ejercicio de aplicar la norma que más favorezca, compañeros? Principio pro persona. Principio pro persona. La norma más favorable. Maestro, una duda. Sí. En este caso se aplica lo que es el interés superior del menor. Exactamente. En cualquier cuestión, hasta desde la propia norma, por encima del interés de los padres, está el interés del menor. Es el derecho del menor. Exactamente. Es un principio que implicaría, compañeros, que usted como juez, usted como autoridad, debe de velar por sus derechos. Y por eso usted aplicará la norma que de forma más amplia favorezca los derechos de estos menores. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Como mencionamos, la autoridad debe de promover los derechos humanos. No hacemos mucha difusión de esto. Deberíamos difundirlos con mayor amplitud, porque mientras más conozcamos nuestros derechos, menos van a ser vulnerados. La autoridad debe de respetar y no provocar ningún acto que menoscabe mis derechos humanos. Si ya fueron afectados, vamos a tener los mecanismos para garantizar la tutela de los derechos y su protección. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Rápidamente, verificamos un punto trascendente. Los derechos humanos dentro de este bloque de constitucionalidad, como establece el artículo 1,
vamos a aplicar la Constitución, en este caso los derechos humanos que se reconocen tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Del artículo primero, eso es lo que destacamos, ¿eh? Vean, literal, lo que establecemos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Le damos una misma jerarquía a los derechos humanos en este doble ámbito. Cuando nosotros hablemos de este bloque de constitucionalidad, esta es el corazón de las normas en tema de derechos humanos. Esto es la esencia, esto es el ser, este es el alma, esto es el espíritu. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo más importante. Ya después se regulan competencias y atribuciones de las autoridades y el tema de cómo se ejercen esos derechos fundamentales. Todo es importante, pero si algo es el corazón, es la base de todo, es esto. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sin embargo, tenemos una resolución emanada de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. ¿Recuerdan cuando les dije que los diputados aprobaron la reforma diciendo lo siguiente? Los derechos humanos desde el ámbito de la Constitución y los tratados internacionales. Pero si existiera una contradicción, prevalecerá lo que establece la Constitución. ¿Lo recuerdan? Ok. El Senado eliminó este tema de no contradicción. ¿Pero qué creen? Llegamos a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en la cual la Suprema Corte de Justicia se pronunció. Sobre todo, había un tema importante. Se preguntaban lo siguiente. Punto número 1 que me estoy preguntando. ¿Cuál es el alcance de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Algunos ministros decían, vinculan si México es parte de un asunto contencioso. Otros decían, vinculan cualquier asunto, aunque México no sea parte. Y una tercera, dicen inclusive, recomendaciones las tomaremos en consideración. ¿Ok? Los criterios que más favorecieron son estos dos. Si México es parte, e incluso en aquellos asuntos en los que México no sea parte. Muy bien. Esa es la posición que tomaremos en consideración en cuanto a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si México es parte, y aunque México no sea parte. Dice la Corte, los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, tanto los que están en la Constitución como los que se encuentran en tratados internacionales. Se les reconoce el mismo rango, pero la Corte establece una restricción. Si existe una restricción constitucional, entonces nosotros nos estaremos a la restricción constitucional. ¿Ok? Ese es el punto central que destacamos de esta contradicción de tesis. Muy bien.
Entonces, les hago el comentario. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculan al Estado si el Estado es parte. En aquellos asuntos contenciosos, aunque el Estado no sea parte. En aquellos asuntos derivados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en aquellas cuestiones que sean recomendaciones. Muy bien. A eso quedamos sometidos. ¿Ok? Bien. En ejercicio de control de convencionalidad. José Rendón, te escucho, por favor. Gracias, doctor. Entonces ahí, en este caso, entraría el asunto de los del aeropuerto de Salvador Atenco. En el tema de violación de derechos humanos, ¿no? Ajá, sí. Si no mal recuerdo, el asunto de San Salvador Atenco se encuentra ahorita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Es decir, todavía es un asunto contencioso, pero aún todavía no tiene una respuesta de la Corte. ¿Sí? Si la Corte se pronunciara sobre ese asunto y estableciera que el Estado mexicano es responsable por violación a derechos humanos, ¿qué implicaría esto para otras naciones latinoamericanas? Que si otras naciones se encuentran en una situación similar, pudiese hacerse un ejercicio de control difuso de convencionalidad, requiriendo la aplicación de la jurisprudencia derivada del caso Atenco contra México. ¿Me entiende? Por ejemplo, en México hacemos alusión a asuntos que han ocurrido en otros países. Por ejemplo, si de pronto México estableciera una disposición que restringiera la libertad de expresión, podríamos hacer un ejercicio de convencionalidad difuso presentado en caso Almonacid del Campo, Almonacid contra Chile, en la cual se estableció la censura previa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no se podía establecer una censura previa dentro de las disposiciones normativas. Por eso podríamos hacer alusión a eso. El caso Atenco puede ser un precedente que no solamente tendría una implicación para nosotros como Estado parte, sino para otros países, aunque no sean parte. ¿Se entiende, compañeros? Sí, doctor, gracias. Sí, muy bien. En ese sentido, llegamos a la conclusión de esta unidad con el tema de los derechos humanos y derechos fundamentales. Derechos humanos se encuentran ahí. Estamos dotados por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y los derechos fundamentales son aquellos derechos que se encuentran como, compañeros. ¿Se encuentran? Garantizados. Garantizados. Se encuentran escritos, se encuentran plasmados dentro del ordenamiento jurídico. ¿Y las garantías qué son entonces, compañeros? Son los mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos. Muy bien. Ok.